Bienvenidos al podcast de psicología presentado por las estudiantes Kelly Joana Arias, Tania Isabel Montaño, Lina Marjorie Carmona, Marisol Sánchez y Laura Michelle Benítez. Sean todos bienvenidos y esperamos disfruten mucho este capítulo. Tratar de conceptualizar un poco las ideas y vamos a abordar temas. Durante este primer momento nos centraremos en reconocer los fundamentos de la psicología cognitiva. Vamos a desarrollar los siguientes puntos. Historia de la psicología conductual. ¿Cuál es la historia? Los primeros exponentes y conceptualización. Tipos de condicionamiento: clásico, operante y vicario. Técnicas de modificación de conducta. Metodología de las terapias conductuales. Vamos a ser muy interactivas, las compañeras van a intervenir, va a ser muy chévere, espero que tenerlos acá. Nos sentimos felices de compartir nuestro podcast con ustedes y por ello continuamos hablando sobre la historia de la psicología conductual. Vamos a explorar cómo y por qué surgió una de las corrientes más influyentes en la historia de la psicología, el conductismo. En sus inicios, ese análisis se enfocó en estudiar cómo diferentes contingencias de reforzamiento influían en el comportamiento de animales como ratas y palomas. Sin embargo, en la década de los 50 y 60, los estudiantes de Skinner demostraron que esos principios no solo se aplicaban a los animales, sino que también eran sumamente eficaces para entender y controlar el comportamiento humano. El conductismo no solo cambió la manera en que entendemos el comportamiento, sino que también redefinió el objeto de estudio de la psicología, alejándola de la conciencia y centrándola en la conducta observable. Su objetivo era claro: predecir y controlar la conducta, superando simplemente la búsqueda de sus orígenes y enfocándose en cómo estas conductas se mantienen y cambian, considerando también el impacto social en los seres humanos. Ahora vamos a seguir explorando la evolución histórica del tema. Este desarrollo ha estado marcado por tres olas importantes. La primera ola, ese periodo se enfoca en la terapia conductual, destacando figuras como Watson, reconocido como el padre del conductismo, y Skinner, autor del conductismo radical. La esencia de esta primera ola radicó en superar las limitaciones del psicoanálisis. Segunda ola, sugerida en la década de los 60, esa generación se caracteriza por considerar el pensamiento como el origen del comportamiento, introduciendo así el aspecto cognitivo en la psicoterapia, y sobresalen la terapia cognitiva de Beck, la terapia racional emotiva conductual de Albert Ellis, entre otras. La tercera y última ola, emergen terapias contextuales que priorizan la aceptación y tolerancia emocional a través de procesos atencionales. Entre estas destacan la terapia dialéctica conductual de Linehan y la terapia de aceptación y compromiso de Hayes. Se prioriza lo que pienso y lo que siento. Hola Marisol, te reitero, qué rico tenerte por acá. Muy claro las olas, la evolución de la psicología cognitiva. Muy importante cada percepción en su momento de estos grandes exponentes que nos muestran hoy que es la psicología cognitiva. A continuación, nos adentraremos en los principales exponentes del conductismo y exploraremos sus contribuciones clave a esta influyente corriente psicológica. Comenzaremos con Frederick Skinner, una de las figuras más influyentes en el desarrollo del conductismo. Skinner tenía una visión muy particular sobre el pensamiento, al que consideraba una forma de conducta, ya fuera verbal o no verbal, y se expresara abiertamente o se mantuviera en privado. Uno de sus aportes más importantes fue el concepto de conducta gobernada por reglas. Por otro lado, tenemos a John Watson, quien es considerado el padre del conductismo. Fue Watson quien en 1913 dio inicio formal a esta corriente psicológica y su postura contrastaba fuertemente con la de los psicólogos introspeccionistas de la época, que veían la psicología como la ciencia de la mente, no de la conducta. Watson, en cambio, defendió que la introspección debía ser abandonada y que la psicología debía convertirse en una ciencia objetiva, utilizando métodos como la observación y la experimentación. Listo, conceptualicemos y entendamos qué es la psicología conductual. La psicología conductual, también conocida simplemente como conductismo, es una corriente de la psicología que se enfoca en el estudio observable y medible del comportamiento humano, excluyendo o minimizando la consideración de procesos mentales internos y emociones. Sostiene que todo comportamiento es influenciado por el ambiente, es decir,
por los estímulos que nos rodean y las consecuencias de nuestras acciones. Nos ofrece una manera directa y científica de entender cómo y por qué nos comportamos de ciertas maneras, basándonos sus teorías en datos observables y medibles, y asimismo nos muestra que el aprendizaje ocurre a través de la interacción con el entorno. Muchas gracias, compañera, por tu intervención. Quedamos claros que la psicología conductual es una corriente de la psicología. Es el estudio de lo observable y medible del comportamiento humano. También nos queda claro que el aprendizaje se da de la interacción con el otro. Bueno, por acá damos paso a Laura. Laura, bienvenida. Hoy vamos a hablar de los distintos tipos de condicionamiento, esas formas en las que aprendemos y nos adaptamos a nuestro entorno. Empecemos por el condicionamiento clásico, una forma de aprendizaje asociativo que fue descubierto por el fisiólogo ruso Iván Pavlov a principios del siglo XX. Pavlov estaba interesado en estudiar la salivación en los perros como parte de su investigación sobre la digestión. Sin embargo, durante su experimento se dio cuenta de algo interesante. Los perros comenzaron a salivar no solo cuando se les presentaba la comida, sino también cuando escuchaban los sonidos asociados a la comida, como el ruido de las pisadas de los investigadores o el timbre que utilizaban antes de alimentarlos. Pavlov decidió investigar esto más a fondo. Diseñó un experimento en el que sonaba un timbre justo antes de darle la comida a los perros. Después de retirar las asociaciones entre el timbre y la comida, los perros comenzaron a salivar solo en escuchar el timbre, incluso si la comida no estaba presente. Este proceso en el que este estímulo neutro asociado con un estímulo y condicionado para producir una respuesta condicionada es lo que llamamos condicionamiento clásico. Un ejemplo cotidiano de condicionamiento clásico podría ser cuando alguien siente hambre al oler la comida que solía comer de niño en la casa de su abuela, aunque no haya comido esa comida en años. Ahora pasemos por el condicionamiento operante, un concepto que fue desarrollado por Skinner, un psicólogo estadounidense, mientras que el condicionamiento clásico se basa en asociaciones automáticas. El condicionamiento operante se basa en el uso de refuerzos y castigos para aumentar o disminuir la probabilidad de que una conducta se repita. En sus experimentos, Skinner utilizó lo que ahora conocemos como la caja de Skinner. En esta caja, un animal, por ejemplo, una rata, podía presionar una palanca para obtener una recompensa como comida o para evitar un estímulo desagradable como un pequeño choque eléctrico. Si la rata recibía comida cada vez que presionaba la palanca, aprendería rápidamente a repetir esa acción. Por otro lado, si un comportamiento era seguido por un castigo, como un choque eléctrico, la probabilidad de que el comportamiento se repitiera se disminuía. Un ejemplo cotidiano de condicionamiento operante sería un sistema de recompensas y castigos en la educación infantil. Por ejemplo, cuando un niño hace su tarea, puede recibir una calcomanía como recompensa, lo que motiva a seguir haciendo la tarea. Del mismo modo, si el niño no hace la tarea y se le retira algún privilegio como el tiempo de juego, es menos probable que repita ese comportamiento. Por último, hablemos del condicionamiento vicario, también conocido como aprendizaje observacional o modelado. Este tipo de aprendizaje fue popularizado por Albert Bandura, un psicólogo canadiense quien demostró que las personas pueden aprender nuevas conductas observando las acciones de otros y las consecuencias de esas acciones, sin necesidad de experimentar directamente esos estímulos. Uno de los experimentos más famosos de Bandura es el experimento del muñeco bobo. En este estudio, los niños observan a un adulto actuar de manera agresiva con un muñeco inflable llamado bobo. Después se permitió que los niños jugaran en la misma sala con el muñeco. Bandura descubrió que los niños que habían observado la conducta agresiva eran más propensos a imitar esas mismas conductas o acciones cuando interactuaban con el muñeco. Un ejemplo de la vida diaria del condicionamiento vicario puede verse en situaciones como cuando el niño aprende a decir por favor y gracias al ver que sus padres deciden hacerlo. Muchas gracias, Laura, por haber compartido con nosotros este podcast, los tipos de condicionamiento clásico,
operante y vicario. Muy clara la verdad. Damos paso a Tania. Hola Tania, buenas tardes. Las técnicas de modificación de conducta son métodos utilizados en psicología para cambiar comportamientos no deseados y fomentar conductas positivas. Tenemos el reforzamiento positivo. Consiste en premiar una conducta deseada para aumentar la probabilidad de que se repita. Ejemplo, felicitar a un niño por hacer su tarea con un elogio o un pequeño premio. Reforzamiento negativo. Implica eliminar un estímulo desagradable para aumentar la probabilidad de que una conducta deseada se repita. Ejemplo, permitir que un estudiante deje de hacer una tarea adicional si se completa su trabajo a tiempo. Extinción. Se trata de reforzar una conducta no deseada para reducir su frecuencia. Ejemplo, ignorar los berrinches de un niño para que deje de hacerlos. Castigo. Aplica una secuencia negativa para disminuir la frecuencia de una conducta no deseada. Ejemplo, retirar el tiempo de juego de un niño si no cumple con sus responsabilidades. Modelado. Mostrar o imitar conductas positivas para que otros las reproduzcan. Ejemplo, un maestro que muestra cómo resolver un problema matemático para que los estudiantes lo imiten. Economía de fichas. Sistema en el que se otorgan fichas por conductas deseadas que luego pueden ser canjeadas por recompensas. Técnicas de exposición. Implica enfrentar gradualmente situaciones que generan ansiedad hasta que la respuesta emocional disminuye. Estas técnicas se aplican en diversos contextos, como la educación, la terapia y el manejo de conductas en el hogar. Gracias. Modificación de conducta. Tania, muchas gracias. Por último, seguimos con la compañera Kelly. Adelante. Como todas y cada una de nuestras participantes, es un gusto tenerlas acá. Bueno, vamos a seguir abordando pues como todos estos temas. Vamos a hablar un poquito de esa metodología de la terapia conductual, donde la terapia conductual se basa en la idea de que nuestros comportamientos pues son aprendidos y por lo tanto se puede desaprender o modificar mediante técnicas específicas. La metodología se enfoca en cambiar patrones de conducta desadaptativos y que los podamos reemplazar con comportamientos más positivos o funcionales. El conductismo es una filosofía de la ciencia del comportamiento y de la mente, ¿cierto? Hay que tener esto muy presente. Uno de los enfoques y procedimientos pues, más utilizados es el condicionamiento clásico. Este enfoque se basa en la idea de que los comportamientos pueden ser modificados mediante la asociación de estímulos. Un ejemplo es la desensibilización sistemática, donde se expone gradualmente pues, a una persona a un estímulo que le cause ansiedad, mientras se le enseña pues, como a relajarse, a entender ese estímulo. En el condicionamiento operante, el procedimiento pues lo que utiliza son refuerzos para aumentar o disminuir la frecuencia de un comportamiento, donde un refuerzo positivo aumenta la probabilidad de que el comportamiento se repita, mientras que en el refuerzo negativo busca reducir el comportamiento no deseado, ¿cierto? Todo esto tiene gran importancia y una aplicación en los contextos clínicos, ya que es crucial porque ofrece un enfoque estructurado basado en la evidencia para abordar una variedad de problemas de la salud mental. Tiene una importancia en la capacidad para ofrecer soluciones prácticas que sean medibles y facilita pues como la evaluación y la adaptación de las intervenciones pues que se puedan generar.
lo podemos aplicar en trastornos de ansiedad, donde se utiliza para reducir respuestas de ansiedad mediante técnicas como la exposición gradual y la relajación. En trastornos del comportamiento, es eficaz para modificar el comportamiento en situaciones de problema, especialmente en niños y adolescentes. En los trastornos del ánimo, ayuda a manejar síntomas de depresión mediante la modificación de comportamientos negativos y la promoción de actividades agradables. Y en la terapia de rehabilitación, en un contexto, se utiliza para enseñar nuevas habilidades y hábitos que faciliten la recuperación y adaptación. Podemos decir, frente a toda la anterior, que la terapia conductual proporciona herramientas prácticas para el cambio del comportamiento. Esto aplica en diversos contextos clínicos y lo que se busca es que mejoremos la calidad de vida, pues, de todos los pacientes. Bueno, ya entendiendo y abordando pues todo lo que hablamos, queremos pues que se pueda ver que la terapia conductual es una herramienta poderosa y versátil en el tratamiento de diversos trastornos, proporciona métodos concretos para cambiar los comportamientos y mejorar la calidad de vida. Y esperamos pues que esta información les haya proporcionado una comprensión más clara sobre toda esta metodología, cómo funciona y su relevancia en la práctica clínica. Muchas gracias, compañera, por darnos la conclusión de este podcast. A su vez, agradecerle a cada una de nuestras participantes por ayudarnos a abrir las ventanas de los fundamentos de la psicología cognitiva. Pudimos ver la evolución en cada una de nuestras olas. Pudimos estudiar cada uno de nuestros exponentes cómo hizo un granito para estar donde hoy está la psicología cognitiva. Sin antes despedirme, quiero volver lo que las compañeras nos indicaron, la triada perfecta. Lo que pensamos, lo que sentimos, lo hacemos. Otro aprendizaje claro que nos dejó fue que somos lo que es la interacción con el otro. Esta psicología es una psicología que se puede ver, que se puede medir y que se puede cuantificar.